Hola, ¿qué tal a todos en Infobae TV? Un gusto estar aquí como siempre. Bueno, el jueves pasado nos enteramos de la existencia de lo que se llama el nuevo régimen académico de la educación primaria en la provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas, como ustedes bien saben, bajo el argumento de evitar la estigmatización de los alumnos y para promover el proceso de inclusión, elimina, a partir del año 2015, los aplazos en la educación primaria, el 1, el 2 y el 3, entre otros modificaciones sustanciales. Para evitar el éxodo de alumnos de la escuela pública a la privada como consecuencia de semejante asunto, la provincia se aseguró de que la reforma incluya también a la educación privada, así que toda la educación de la provincia de Buenos Aires que va a estar bajo este nuevo régimen que tiene poco de académico, digamos, y probablemente también poco de bonaerense, porque me da la impresión de que además de incluir a la escuela privada, el régimen va a extenderse en todo el país como consecuencia de que quien lo promueve es el Ministerio de Educación de la Nación y los sindicatos, obviamente. Y en el extremo de la secuencia clásica, digamos, de la Argentina algo delirante, el ministro de Educación de la Nación, el ministro Alberto Silioni, dijo sobre este debate que no solo respaldaba la reforma bonaerense, sino que además invitó a revisar la instancia del examen, ¿no es cierto? Así que notas y exámenes están o modificadas o en instancia de revisión en la educación primaria de la provincia de Buenos Aires y eventualmente de gran parte de la Argentina. No vale la pena extenderse en demasiados comentarios sobre el contenido de la reforma, porque ya lo han hecho expertos relevantes como, no sé, Gustavo Yáñez o Guillermo Jaime Echeverri o Juan Liacho, pila de personas que han planteado a esta reforma como el extremo de la banalidad más absoluta. Pero sí quiero, en esta parte inicial del comentario, formular algunas preguntas sobre todo sobre el proceso decisorio de este tipo de cuestiones. Entonces, de repente un día nos levantamos y nos encontramos con que alguien, una comisión de 6 personas o de 8 personas, integrada inclusive por los sindicatos, de repente, ¡fum!, presenta una reforma sustancial del sistema educativo y de evaluación de la educación de nuestros hijos en la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Entonces yo pregunto, ¿de dónde realmente? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fue el proceso? ¿Consultaron expertos? ¿Tomaron experiencia internacional? ¿La evaluaron? ¿Fueron al Congreso? ¿Discutieron con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados o de Senadores? ¿Hablaron con la Presidenta de la República, que parecía, obviamente, como en todo, ajena a este debate? O sea, ¿cómo se toma la decisión? ¿Cómo se toma en la Argentina semejante decisión? Segunda pregunta. ¿Cómo puede ser que el debate haya durado solamente 24 horas? Porque esto pasó el jueves por la mañana como consecuencia de que el diario Clarín puso el tema en su portada. Chau, el asunto duró exactamente 24 horas. Hoy martes, queda algún artículo en algún diario de La Nación, por ejemplo, cuestionando el asunto. Pero semejante temazo, es decir, la modificación sustancial de las normas de evaluación de la educación primaria en la provincia de Buenos Aires, que es medio país, y en gran parte de la Argentina, tuvo un debate que duró de manera espasmódica apenas 24 horas. La ministra de Educación de la provincia, la señora Nora de Lucía, se vio obligada a dar un par de reportajes relativamente balbuceantes y a escribir un artículo sobre la materia en el diario El Cronista del viernes pasado, donde afirmó que con el nuevo régimen académico de primaria, lo que cambia es la escala de evaluación, que en lugar de ser de 1 a 10, será de 4 a 10, ¿no es cierto? Con lo cual yo me pregunto, además de cómo se toman las decisiones en Argentina y cómo un debate semejante dura apenas 24 horas, me pregunto si nuestras autoridades suponen que los argentinos somos idiotas, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿en qué cabeza cabe que modificar la escala modifica lo que debe ser medido, ¿no es cierto? O sea, una cosa, a ver, ustedes son inteligentes, no vale la pena que me extienda más de un minuto en la materia. Y por último me pregunto, ¿cómo puede ser que muchos dirigentes importantes de la Argentina, legisladores, senadores, diputados, ministros, gobernadores, acepten mansamente, sin chistar, una modificación sustancial sobre la que no están de acuerdo? Porque me consta que muchos no están de acuerdo. Por ejemplo, el gobernador Scioli, que casi
que casi la ahorca a la pobre niña, la señora esta de Lucía, el viernes pasado, el jueves, cuando se enteró de la modificación. Entonces, ¿cómo puede ser que 4 dirigentes sindicales y 4 personas que no sabemos quiénes son modifiquen, sin que el país básicamente haga nada, el sistema educativo de la República Argentina? Y que el debate dure 24 horas. Nada, a modo ilustrativo nomás, y para graficar en parte lo banal del asunto, leía un trabajito que escribió el doctor Juan Carlos de Pablo en su carácter de profesor universitario muy relevante en la Argentina. Y escribió: un bochazo, lo único que es una señal de que en esa materia el alumno no sabe lo suficiente y por consiguiente tiene que estudiar más. Un bochazo no es una vergüenza, no es una discriminación, no es nada especial, ni siquiera algo misterioso, es solo eso. Y debería ser entendido de esta manera por los alumnos y por sus padres. Flaco favor le hacemos al alumno que sobre una materia determinada tiene que saber más, al hacerle creer que sabe, aprobándolo para que no sufra desde el punto de vista psicológico. ¿Me pueden explicar quién escribió un documento, un paper, un libro, un tratado o un documento que explique la relación que hay entre un bochazo y una estigmatización? Es una cosa. Porque por ahí esta gente toma como verdades reveladas una frase hecha, digamos, ¿y qué fundamento tiene? O sea, ¿dónde está el fundamento que dice que un bochazo es una estigmatización que puede dañar psicológicamente a un alumno? En todo caso, de ser así en parte, ¿no es peor lo que estamos haciendo? Cuando el chico salga a la vida unos años después, ¿con qué se va a encontrar? Con caídas, con bochazos, con problemas que el chico deberá resolver, ¿no es cierto? Como en todos los ámbitos de la vida. Entonces, flaco favor le hacemos. Ahora bien, a mí me llamó la atención mucho el episodio y me llamó la atención especialmente la poca duración del debate. O sea, no les importó ni a los padres, nadie les importó nada. Es decir, todo un símbolo de la Argentina, ¿no es cierto? Todo un símbolo de la Argentina de hoy. Bueno, muy bien. La semana pasada, la Presidenta de la República tuvo diversas apariciones, una por cadena, 2 en la Casa Rosada, una en Tecnópolis, donde presentó diversas iniciativas o ideas y demás. La Presidenta presentó el proyecto de la torre en la isla de Marchi. La Presidenta presentó ella en persona el plan de 12 cuotas con tarjeta para el jueves a domingo. La Presidenta acusó a las compañías automotrices de boicotear al país, debate que también terminó rápidamente, no sé si se habrá arreglado el boicot, vayan a saber. La Presidenta advirtió sobre estallidos sociales, lo hizo de manera, no sabemos si en serio, si en broma, no quedó claro. Y en medio de estos discursos la Presidenta dio, en el último de ellos, de repente exhibió un papel con una curiosa estadística radial que demostraba, a juicio de una investigación hecha por la jefatura de gabinete, que en las radios a la mañana en la Argentina, es decir, lo que se llama las primera y segunda mañana, es decir, las radios póngale de 6 de la mañana a 1 del mediodía, las noticias eran 79% negativas, 17% positivas y apenas 4% neutras, ¿no es cierto? Entonces yo pensé, mientras escuchaba a la Presidenta exhibir tan pintoresco documento, yo lo primero que pensé es en la escena, ¿no es cierto?, de un conjunto de personas en la jefatura de gabinete, pero el Presidente cuando mostró este papel dijo: esto es un trabajo que hace oficialmente nuestra jefatura de gabinete de ministros. Dije: la flauta. Entonces pensé en algún lugar, digamos, en un piso, póngale, lleno de funcionarios y de empleados públicos, no sé, 50, 70, 80, que alcancen para contabilizar en qué casillero le ponemos cada noticia. Las radios por la mañana en la Argentina, imagínense la cantidad de radios que hay, la cantidad de programas que hay, las horas de radio dan cientos de noticias. Entonces hay que rápidamente contabilizarlas, o en todo caso grabarlas, para luego desgrabarlas y advertir en qué capítulo de la contabilidad oficial ponemos cada noticia, cuál es buena, cuál es mala, cuál es negativa, cuál es positiva, de acuerdo a algún criterio, porque por supuesto para algunas personas la misma noticia puede ser positiva o puede ser negativa. Más allá, por supuesto, la Presidenta ha vuelto a plantear que finalmente las cosas que pasan en la Argentina tienen que ver con las noticias y no con la realidad. El Presidente terminó su comentario diciendo: bueno, les pido, no escuchen más
no escuche más radio, ¿no? Eso fue lo que el presidente dijo. Pero más allá de la escena, que yo me la imaginaba así tipo dantesca, ¿no es cierto? Imagínense ustedes un conjunto de funcionarios pagados con los impuestos de ustedes que están contabilizando si lo que digo yo, o Jorge Lanata, o Nelson Castro, o Gustavo Silvestre, o Juan Pérez, corresponde a la noticia positiva o negativa. Yo me imaginaba, en el fondo, y con esto cerramos, la siguiente secuencia, ¿no es cierto? La Argentina ya ha eliminado las estadísticas, ¿no es cierto? No hay más. Por ejemplo, no tenemos estadística de pobreza. Entonces, cuando alguien como la UCA dice, mire, hay tantos pobres, el gobierno le dice que no, porque obviamente no hay más estadísticas oficiales de pobreza. Como se eliminó la estadística de inflación, y como consecuencia de lo cual, de nivel de actividad y de pila de cosas. La inflación que dio el INDEC el viernes pasado volvió a ser la mitad de la inflación relativamente real de la Argentina. Al mismo tiempo estamos eliminando, además de las estadísticas, las notas, ¿no es cierto? Hablamos recién de esto, es decir, la provincia de Buenos Aires y la Argentina en general tiende a eliminar otro método evaluatorio de la realidad, que son las notas. Ya habíamos eliminado la consideración sobre los exámenes, sobre las evaluaciones internacionales en materia educativa. Ahora que estamos, no sé, eliminaremos las noticias, ¿no es cierto? Entonces vamos como eliminando cosas, ¿no es cierto? Eliminamos estadísticas, eliminamos notas. La presidenta ha sugerido que eliminemos las noticias, bajo el argumento de que son negativas y que por lo tanto son las que producen que el país esté como esté. Es decir, el gobierno, como dijimos acá el martes pasado, ha desconectado, digamos, lo que hace con lo que pasa. Y por lo tanto lo que pasa no es culpa del gobierno, sino de las conspiraciones o eventualmente de las noticias. Arriba de esto, el sábado pasado, en un también muy pintoresco discurso, Máximo Kirchner llamó tómbola a las elecciones presidenciales. Cuando planteó la idea de que la oposición debiera permitir que su madre pueda competir, dijo, bueno, señor, en esta tómbola que va a ser la elección presidencial del año que viene. Yo me quedé pensando en la palabra tómbola, porque todo el mundo se quedó impresionado con que Máximo Kirchner ha planteado la reelección de su madre, que es un tema que, por supuesto, no aplica en el plano legal. Pero sí me llamó la atención que desde un sector del oficialismo, del poder democrático argentino, se llame tómbola a una elección presidencial, ¿no es cierto? Y ayer el diputado Kunkel, profundizando el razonamiento de Máximo Kirchner, pidió la eliminación no ya de las estadísticas, de las notas o de las noticias, sino del Congreso. Entonces, hay evidentemente en la Argentina una secuencia de eliminación, ¿no? Todo lo que refleje algo que nos gusta, eventualmente debe ser eliminado. Estamos eliminando las estadísticas con un resultado que ya conocemos. Estamos ahora eliminando las notas. Iremos camino a eliminar las noticias y eventualmente camino a eliminar el Parlamento, señoras y señores. Con esta inquietud los dejo. Hasta el próximo martes. Chau, chau.